¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a Personajes, un espacio que se emite a través de TV Cable Acacias Canal 8. Hoy tenemos una invitada muy especial, la directora de el nodo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia Amazonía Orinoquía. Ella es la psicóloga Blancadilia Parrado Clavijo. Bienvenida, doctora Blancadilia, y cuéntenos sobre su vida desde cuando usted nació en el municipio de San Juanito, si no estoy mal, y nos cuenta un poquito sobre esa vida de niña y luego cuando ingresó a la escuela. Bueno, un cordial saludo y muchísimas gracias por este espacio tan importante para toda la comunidad pues acacireña y del Meta que nos está viendo. Bueno, mi trabajo pues en el Meta y pensando en esa vida personal desde la niñez, mis padres, mi papá es de el Calvario Meta y mi mamá es de Quetame, Cundinamarca. Igualmente pues su vida laboral ha sido en el campo, toda su vida laboral prácticamente la hicieron allí, San Juanito, la cordillera, iniciando por allí. Y en ese sentido, pues en esos recorridos, conmigo son 10 hermanos, unos nacidos en San Juanito, el Calvario, y los últimos nacimos en Villavicencio, los dos últimos nacimos en Villavicencio, digamos, en ese entonces por las circunstancias mismas de la salud, fue una circunstancia en la cual nací en Villavicencio, pero prácticamente la relación muy fuerte de niña ha sido el Calvario, las veredas ahí de Santa Elena. Esos recorridos que ellos hicieron como docentes, pues así mismo nosotros fuimos naciendo en estos escenarios del campo. Doctora Blancadilia, su niñez, sus estudios primarios, ¿en qué sitio transcurrieron? Si fue en ese trasegar de un lado para otro de los profesores, de sus padres, en el Calvario y San Juanito, o si lo realizó en Villavicencio. Bueno, nosotros en el proceso que digamos que estuvieron mis padres, ellos como docentes hacían los recorridos de acuerdo al número de estudiantes que existieran, como ellos los dos son maestros. Mi madre no solamente ha sido la madre pues que nos ha acogido en ese seno, sino también ha sido mi maestra. Ella fue mi primera maestra, ella me enseñó a leer y a escribir en compañía de esos estudiantes, habían estudiantes mayores. Yo aprendí a leer y a escribir a los 5 años y podíamos pues intercambiar con todos los estudiantes. Ese trabajo, digamos, de ese curso, ese estudio, lo realicé en la vereda Santa Elena del municipio del Calvario. Allí hice mi primer curso. Luego recorrimos ya, ellos tuvieron que empezar a viajar por ese número de estudiantes que ya no eran suficientes y se requerían los maestros. Estuvimos inicialmente en Huichiral, en La Balsa, eso es hacia Puerto López, la vía Puerto López. Posteriormente llegamos a Cubarral Meta, en en la vereda San Miguel hice cuarto y quinto primaria. En tercero me pasé uno de los municipios, El Dorado. El Dorado hice tercero primaria, allí en una escuelita de Santa Rosa, una escuela que todavía todas las escuelas existen. En el caso de Cubarral fueron siempre 5 años que ellos estuvieron ahí, yo terminé ahí mi primaria. Y terminada la primaria, pues había que seguir estudiando, ¿no? Ese ha sido como el lema permanente, ¿verdad? De todo el proceso, y eso hay que estudiar, hay que buscar la manera de seguir estudiando. Fue cuando llegué a la ciudad de Villavicencio. A los 11 años yo estaba estudiando en la normal. Yo hice primero, segundo y tercero bachillerato en la normal, en ese entonces lo llamábamos en ese proceso ahí. Ahí pues digamos que el recorrido en el campo para llegar a la ciudad y seguir los procesos académicos. Desde un comienzo, por lo visto, le gustó la docencia, porque siempre ha sido también instructora universitaria y bueno, 3 años en la normal. ¿Hizo toda la pedagogía o cómo fue esos 6 años de bachillerato? Sí, efectivamente, pues la normal la hice hasta el tercero.
esas circunstancias de adolescentes, ¿no? De niña adolescente, que efectivamente pues tuvimos como la rebeldía de no seguir estudiando. Hubo un momento en que yo dije, no más estudio la normal, me retiré en la mitad del semestre y circunstancias, digamos, que de no aceptación de algunas cosas, algunas situaciones que uno vive como estudiante, pero que en su momento la decisión fue retirarme. Dejé de estudiar un semestre y cuando regresé nosotros pertenecíamos, pues los hijos de los maestros pertenecen a la Caja de Compensación Familiar del Meta Cofren. Entonces decidí ingresar al Colegio Cofren. Allí terminé mi bachillerato efectivamente en el colegio y allí fue una experiencia también muy agradable en la medida en que a la par que hacía yo el bachillerato tuve la posibilidad de ingresar a un grupo de teatro. El grupo de teatro lo recuerdo muchísimo porque me ayudó bastante en esos procesos de cómo entender que cuando adolescente hay que hacer algo más. O sea, uno no se puede quedar solamente en la academia, sino que hay que tener un valor agregado y ese era para mí el teatro. Duré 5 años haciendo teatro y terminando el bachillerato, desarrollando actividades con el colegio, coordinando, digamos, esas izadas de banderas que se hacían en el colegio, pero era toda la parte cultural que era muy valioso para nosotros como estudiantes poder ganar esos espacios. Y eso hacíamos en conversación con el señor rector de ese entonces del colegio, que nos facilitó pues interactuar en todo el trabajo cultural y deportivo a los estudiantes pues que habíamos hecho esa solicitud de poder ser algo más que la academia en una institución. Doctora Blacadilia, ¿cuándo piensa en escoger esa carrera que escogió, que fue la psicología? Y si empezó pronto, luego de terminar su bachillerato. Bueno, yo creo que he sido afortunada. Yo he sido afortunada porque a mí me ayudó muchísimo el tiempo que vivencié en el grupo de teatro. Con el grupo de teatro leíamos muchísimo obras de filosofía, teníamos obras de teatro, pero también obras de psicología, que eso nos permitía a nosotros actuar, ¿no? Conocer en qué momento actuar, de qué manera interactuar con la comunidad que estaba al frente nuestro. Entonces todo eso me ayudó muchísimo para elegir, ¿no? Yo tuve 2 opciones de elección. Una elección era el seguir con arte dramático, que es la carrera donde se hace teatro, y la otra psicología. Digamos, puse sobre la mesa esos dos programas y tomé la decisión de estudiar psicología. Igualmente pues tenía el respaldo de mis padres para que tomara decisiones en qué carrera quería hacer. Luego de elegir esta carrera, debo buscar universidad, ¿no? ¿Dónde la voy a hacer? Y yo también tuve la fortuna de saber de antemano en qué universidad estudiar. Todos los universitarios soñamos con llegar a la Universidad Nacional de Colombia. Esa es la primera opción, digamos, dentro de la universidad. Igual yo me presenté hice una sola presentación, no pasé en la Universidad Nacional. Me fui a la Universidad Inca de Colombia, digamos, por el concepto, por la concepción y por haber tenido contacto con universitarios de la Universidad Inca de Colombia. Yo presento allí el examen, paso el examen y la intención era volver a presentarme a la Universidad Nacional de Colombia, pero efectivamente pues me quedo en la Universidad Inca de Colombia por el enfoque que se tenía de la psicología, un enfoque bastante abierto, un enfoque social en el cual pues para mí era el crecimiento y el desarrollo alrededor de lo que significa todos los comportamientos y especialmente cómo trabajar con comunidades. Mi enfoque siempre ha sido muy social educativo. Yo creo que eso lo llevo bastante en la sangre, con 2 maestros, digamos, al lado todo el tiempo, desde la primaria y el bachillerato y el acompañamiento que siempre he tenido de ellos, pues ese enfoque se mantiene, digamos, desde lo práctico y desde la sangre que lleva uno en la educación. Entonces yo relaciono esas 2 áreas, ¿no? Educación y psicología, y todo el tiempo me he desempeñado ahí.
Ese ha sido un ejercicio bien interesante porque cuando terminé el colegio, el rector me dijo, quiero que trabaje aquí en el colegio para seguir con el teatro y toda la parte artística. Entonces yo recuerdo que dentro de los honores que he tenido en el ejercicio de estudiante y como profesional, ese día de parte del colegio me dieron un ramo de flores y entonces era si me quedaba o me iba. Entonces la respuesta que le di al señor rector es, si no paso definitivamente en la universidad, me quedo trabajando en el colegio, pero si paso, pues debo continuar el camino educativo. Y así fue como continué, digamos, la parte universitaria. Allí desde el primer momento encontré grupo de estudio excelente, por lo tanto ya decidí que no volví a presentarme a la Universidad Nacional. Allí en la universidad tuve la posibilidad de participar en la organización estudiantil, de hacer eventos interuniversitarios, de ir a encuentros nacionales e internacionales desde el área de la psicología como estudiante y de coordinar en su momento, ya finalizando mi carrera, llegar a ser la coordinadora de la organización estudiantil del programa de psicología en la Universidad Inca de Colombia. Doctora Blancadilia, ¿en qué año concluye la universidad y qué siguió para Blancadilia enseguida de esa culminación? Terminé precisamente en el 93 haciendo un trabajo de grado, cuando el proceso académico, digamos, del ejercicio de la investigación iniciaba todo lo del grado cero. Entonces la investigación que nosotros hicimos fue el impacto que se tenía del grado cero, porque este fue en compañía de otra psicóloga y digamos que el impacto ha sido bien interesante porque aún ese programa del Ministerio de Educación Nacional se mantiene, lo que es el grado cero, y ayudó muchísimas personas porque ya no era solamente lo privado, sino que desde lo oficial también el estudiante podía ingresar desde ese grado cero antes de ingresar primero primaria. ¿Qué fue lo importante, digamos, en el ejercicio? Mientras se hacía el trabajo de investigación, yo trabajé en una institución educativa privada en Bogotá durante ese año, alternaba, digamos, ese ejercicio, más como procesos de aprendizaje, ¿no? Más de tener ganancia, de no llegar tan en cero ya a un proceso práctico en la profesión. Cuando yo terminé, o sea, mi idea era ir a Bogotá a estudiar, porque en el Meta no había la opción de estudiar psicología. Regreso a la ciudad de Villavicencio, y en la ciudad de Villavicencio me encuentro con una organización social que se llamaba Seda Vida, trabajaba con familias en situación de desplazamiento. Allí trabajé año y medio. Es un trabajo muy fuerte porque fue en la época en que el desplazamiento en el Meta fue muy notorio y la situación cada vez se hacía mucho más difícil. Decido como retirarme de la fundación, y en la idea de conocer un poco más por dónde habían estado mis padres, busqué la manera de poder trabajar en San Juanito Meta. Entonces trabajé con el PER, recorrí todo el municipio de San Juanito Meta en el campo, digamos, llevando talleres de crecimiento, sentido de vida, proyecto de vida a las comunidades, igualmente en el colegio apoyando los grupos culturales, todo el trabajo de ética y mucho trabajo con los jóvenes en este proceso. Entonces fue un trabajo que era un poco conocer las circunstancias del pueblo colombiano, el campesino y el rural, porque a mí me impactaba mucho